Y hoy, en este feriado, ¿no? Después de la rumba del Día de la Canción Criolla, de la celebración de Halloween, hoy tenemos aquí en cabina a nuestro invitado, que es el músico Manongo Mujica, un reconocido percusionista que está promocionando su nueva producción, que son Ruinas Circulares. Maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, quiero iniciar esta conversación primero con el título de su producción, de su disco, que es Ruinas Circulares. Un título bastante borgiano, ¿no? Veo que le gusta también la literatura. Y este es un cuento que encierra en realidad, y yo después de haber releído el cuento, porque recuerdo ese cuento, encierra mucho de lo que usted hace, que tiene que ver con las antiguas civilizaciones, la cultura ancestral que tiene el Perú, esta carga cultural muy rica, pero sin duda tiene que ver Borges también en esto, ¿no? Sí. Yo creo que Borges fue un primer punto de partida que de alguna manera disparó la creatividad para componer el disco Ruinas Circulares, y me ayudó mucho el posicionamiento del templo circular, que es un elemento que está en todo el periodo formativo peruano. O sea, tú encuentras templos circulares en Caral, encuentras templos circulares en Las Aldas, en Chanquillo, en Sechín. Son culturas que tienen a veces 5000 años antes de Cristo. O sea, lo que para Borges fue un sueño, una metáfora del proceso de creación. Acuérdate que en el cuento este personaje llega a este templo circular con el solo propósito de soñar un hombre en su sueño, ¿no? Lo cual ya es una idea absolutamente extraordinaria, ¿no? Y que este sueño va evolucionando. Así, ¿no? Es, este sueño es como la creación, por eso es una metáfora del hombre, de Dios y el hombre, ¿no? Y por supuesto pasa por etapas y pasa por dificultades y pasa por rituales, hasta que en un momento cuando ya este hombre está por estar creado adentro de su sueño, después de haber trabajado el corazón, el pulmón, el pelo, ¿no? La energía, se da cuenta de un detalle que no lo había tomado en cuenta, y es que él no quiere que su criatura sufra de irrealidad. ¿No? Entonces habla con el dios del fuego, y le manifiesta este temor y le dice, bueno, si tú cumples con ciertos requisitos, ¿no? Entonces no va a sufrir de irrealidad, efectivamente. Pero cuando el ser está por nacer, el mago se da cuenta que él también es el sueño de otro hombre, que alguien lo está soñando a él. Entonces es como un infinito. El sueño es un infinito, y estando yo en estos lugares, me di cuenta que el Perú no solamente tiene ruinas circulares, sino que en estas ruinas obviamente se realizaban rituales mágicos, tanto desde el punto de vista seguramente teatral, sonoro, poético, de la danza. O sea que cada plaza circular en realidad está cargada de una vibración que uno tiene que ser capaz de volver a escuchar. Entonces sobre eso es que yo empecé a conectarme. ¿Cómo suena esta ruta norte peruana? ¿Y qué sería ir a uno de estos lugares y descubrir el sonido de estos sitios, obviamente desde una óptica contemporánea, vanguardista, pero respetando esa sensación de ritual? Por ahí es el proyecto. Ahora, antes de alejarnos de la literatura, estaba recordando también que la música, las civilizaciones antiguas y la literatura están bastante ligadas con algunos autores. Borges por un lado, otro argentino es Cortázar, Julio Cortázar, con La Noche Boca Arriba, ¿no? Bueno, acá Arguedas, sin duda. Pero es curioso, y al final el tema de la música, usted en el cuento de Borges habla del corazón, pero el corazón también es como un instrumento musical, ¿no? Ese ritmo del bombeo de la sangre. Es verdad, o sea, los percusionistas somos o representamos dentro de la música ese latido, ¿no? Esa pulsación. Eso es lo esencial. También, por supuesto, hay texturas, hay colores y hay sobre todo atmósferas. O sea, una de las cosas que a mí más me interesan en la música es escuchar el paisaje. Y cada paisaje tiene una atmósfera única. O sea, la atmósfera de Paracas no es la atmósfera de Caral, y la atmósfera de Caral no es la atmósfera de Tucumé. Entonces, paradójicamente, yo llego a esta ruta del norte. Cuando llego a Tucumé, presento el proyecto a la doctora Bernarda Delgado, que es la directora del Museo de Tucumé, y le empecé a hablar de esto que estoy compartiendo contigo ahora, y me dijo, Manongo, esto es un proyecto bellísimo. ¿Por qué no hacemos una especie de coproducción? ¿No? Porque estás poniendo en valor el sitio desde otra óptica, desde el sonido. Y nosotros te estamos permitiendo a través de este espacio que tu música suene de otra forma. Efectivamente, porque tocar bajo la influencia de estas pirámides es
el privilegio más grande que uno puede recibir. Bueno, presenté el proyecto, pasaron los días, yo pensé que se había olvidado, pasaron 3 meses, y un día me llama la doctora y me dice, tu proyecto ha sido aceptado y hemos escogido la fecha del 17 de noviembre. Yo digo, ¿y por qué el 17 de noviembre? Me dice, porque es el día de Tucumé, se celebra, pero curiosamente es el día de mi cumpleaños. Yo cumplo 74 años, entonces dije, qué regalo increíble, ¿no? Lo que uno puede, no se imagina, a veces suceden las cosas así. Ahora, hay una pregunta que le escuché, que le hicieron, y usted respondió algo que creo que de repente ya ha descubierto. ¿Cómo sonaban estos espacios en la antigüedad? Porque es, digamos, toda una exploración, ¿no? Sí. ¿Cómo sonaban, maestro? Bueno, mira, lo extraordinario, yo creo, del sonido peruano, que básicamente eran instrumentos de viento y de percusión, porque tú encuentras trompetas moche, encuentras trompetas también en Nazca, encuentras tambores de cerámica tipo tímpanis sinfónicos, los puedes ver en el Museo Antropológico, hay tambores Nazca enormes, de cerca de 1 metro de diámetro, o sea que obviamente tambores de esa dimensión han sido hechos para que la sonoridad sea muy grande. Entonces yo me imagino que el sonido de la música ancestral peruana estaba vinculada a la naturaleza. O sea, creo que el sonido del viento, el sonido del agua, el sonido del silencio de las montañas, toda esa geografía sonora de la naturaleza, por los 4 elementos además, estaba presente. Entonces es fascinante para un músico ponerse en ese estado de conexión con esa antena que te puede decir, obviamente de una manera subjetiva, ¿no?, hacia dónde iba esa sonoridad. Pero yo estoy convencido que esa sonoridad estaba vinculada con un alto grado de espiritualidad, que es lo que se ha perdido hoy en la música. O sea, hoy hay un divorcio entre la búsqueda del espíritu y la búsqueda sonora. Antes era una sola cosa. En India, por ejemplo, sigue siendo una sola cosa. Tú vas a cualquier templo hindú o te entrevistas con cualquier músico de la India y un músico hindú es un sacerdote. O sea, eso en tiempos precolombinos, a través del chamanismo, por ejemplo, tú puedes volver a encontrar eso, que un maestro en una ceremonia de ayahuasca, en una ceremonia de San Pedro, de pronto usa instrumentos musicales para que tu estado de conciencia cambie. Usted ha mencionado que se está perdiendo la espiritualidad en la música, y con la tecnología, ¿en qué se está convirtiendo la música entonces? Porque todo se está digitalizando ya. Se está volviendo un producto porno muy sofisticado. Bueno, por llamarlo de alguna forma. Por llamarlo de alguna manera. Yo creo que puede haber un porno exquisito, claro, artificial, por supuesto. Claro. Entonces la inteligencia artificial va a servir para hacer películas y sonoridades porno exquisitas, ¿no? Entonces puede ser excitante, como la verdad puede ser terriblemente decadente, ¿no? Y se ha puesto a pensar que de repente de unos años alguien esté, digamos, ensayando con inteligencia artificial y le diga a la inteligencia artificial, quiero música de Mandongo Mujica. Claro, porque terminaría copiando un poco, digamos, lo que usted desarrolla, ¿no? Bueno, me has dado una idea. De pronto lo voy a aplicar. Tú vas a ser responsable, vas a ser coautor. Sí, ¿no? O sea, tantas cosas que se están explorando. Exacto. Y uno no sabe hasta dónde va a llegar esto. La verdad, estamos, yo creo, observando solamente la punta del iceberg de lo que se puede hacer con toda esta nueva tecnología que aparece, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, es una conjetura, ¿no? Pero es tremendo que nos entusiasmemos con la artificialidad. Porque fíjate la paradoja, ¿no? O sea, el artista o el que está buscando la esencia de las cosas, o sea, tú buscas orgánicamente, o sea, tú quieres conocerte. O sea, en definitiva, el arte es un medio para conocerte. Vas a ser mejor o peor persona de acuerdo a cómo tocas, cómo escribes, cómo pintas, cómo, ¿no? Sí. Pero si inventamos un sistema artificial para que piense por ti, para que deduzca por ti, para que te haga la vida más fácil, o sea, estás renunciando a a algo que no se puede renunciar, que es tu ser, tu espíritu. Exactamente. ¿Cómo vas a renunciar a eso y cómo vas a sustituir eso por más sofisticado y por más atrayente que sea? Creo que es algo para pensarlo. Sí. Ahora, lo interesante, maestro Mandongo Mujica, es que usted va a hacer 2 presentaciones de esto, pero no en un teatro
como se conoce, ¿no? Sino el primero se va a realizar el 17 de noviembre en el Centro Arqueológico de Tucumán, en Lambayeque, Así es. y el segundo es el 21 de noviembre en la Huaca Mateo Salado, aquí en Lima. Es decir, en el mismo espacio que Sí. hemos estado hablando va a ocurrir esta magia. Claro, porque, como te decía, o sea, hay que pensar que estos lugares que han estado abandonados por muchísimo tiempo y que los peruanos no hemos sabido valorarnos, yo creo que recién ahora se está como teniendo una nueva conciencia que en realidad las huacas son centros sagrados, o sea, son espacios en donde se generaba una calidad de energía, una calidad de concentración que hoy en día no tenemos. O sea, la sociedad hoy en día, salvo en las iglesias, o las personas que pueden meditar, o las personas que pueden buscar su conexión en la naturaleza, no hay espacios equivalentes a las huacas. Entonces, realmente, si empezamos a valorar estos lugares, los empezamos a poner en valor, empezamos a ver que un concierto adentro de una huaca puede darnos una experiencia, una vivencia de cómo es que ese sitio suena, sonaba y sonará, caramba, estás haciendo todo. Y lo mismo con la comida, o sea, imagínate un trabajo para recuperar el sabor de los antiguos peruanos, cómo comían, Claro. ¿no? Hoy en día que la comida en el Perú se ha vuelto tan exquisita, por ejemplo, ¿no? Igual se pueden hacer restaurantes en huacas para recuperar Sí. esos productos o esas maneras de cocinar. Se está haciendo, Sí, hay, ¿no? hay un proyecto de unos cuantos restaurantes para que se construyan en las huacas, pero está el otro tema, ¿no? Que lamentablemente muchas huacas se han convertido en fumaderos, Sí. se han convertido en basureros o han sido invadidos y están ya viviendo gente en esos lugares. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está el Estado? No existe, no sé de qué estás hablando. Creo que estás fantaseando. Eso no existe. ¿No? Eso sería una posibilidad, ¿no? Pero realmente creo que en eso compartimos algunas ideas. Existe muy poco, ¿ah? ¿Y qué siente usted al ver una huaca llena de basura, Sí. que los hay en el norte también, es, ¿no? así Que es. ese choque, ¿no? Yo creo que es un sentimiento bien triste, bien patético, casi como que entonces nuestros antepasados han construido esto y no ha servido a su propósito. O sea, no lo hemos sabido valorar, por ignorancia, por prejuicio, por estupidez. ¿No? Yo recuerdo una vez me encontré con un grupo de franceses en Sechín y estaban en una conversación muy acalorada entre ellos, casi peleándose, ¿no? Era un grupo yo me di cuenta, de académicos franceses, ¿no? Pero estaban realmente desesperados. Y yo era el único ahí peruviano en esa zona. Entonces me han llamado y me han dicho, estamos en un impasse muy grave. ¿Usted quisiera ayudarnos a resolver esto? Y yo, bueno, sí. ¿De qué se trata? Me dice, somos los representantes del Estado francés. Y hemos venido con una donación al Perú de 3 millones de euros. Hace 3 meses que estamos acá y nadie nos recibe. Wow. Ni el Ministerio de Cultura, ni la Presidencia, ni el Ministerio de Ambiente. Es como que pensamos que o los peruanos viven en un sueño, o están en una especie de nube, o no están conectados con su patrimonio, entonces no sabemos qué hacer. Si regresarnos a Francia y decir este dinero que se vaya a Egipto o que se vaya a la India, porque en el Perú nadie. Entonces yo empecé ingenuamente a decir, bueno, pero tienen que entender que estamos en plena época del terrorismo, que es una época muy difícil un poco, para que se dieran cuenta que en el Perú también estaban pasando algo. Sí, de acuerdo, pero por un mínimo de cortesía Recibirlos, ¿no? debían de recibirnos y escuchar la propuesta. Claro. Estamos donando una cantidad, justamente para poner en valor los centros arqueológicos que están abandonados. Sí. Entonces, eso ya el Perú lo sabe, ya las comunicaciones se han dado, pero no les interesa. Sí, Entonces, no. es verdad lo que dices tú. Hay una especie de dejadez y de indiferencia que es grave. Sí. Y es lamentable, ¿no? Sí. Pero regresando a la música, regresando a lo que usted hace, es importante, digamos, lo que significa la música para el ser humano, usted decía, ¿no? Porque de alguna forma, desde que nacemos, desde que damos ese primer soplo de vida, siempre nos arrullan, nos han cantado. O sea, el ser humano no puede vivir sin música. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Sí, yo creo que estás tocando algo central, o sea, la función de la música creo que está íntimamente vinculada al sentimiento humano. O sea, tenemos una mente que piensa, tenemos un cuerpo y tenemos un sentimiento. O sea, somos 3 en realidad. Hay 3 en uno: un pensante,
uno que actúa a través del cuerpo, que se mueve, y otro que siente. Y quizá el lenguaje del sentimiento no sabemos cómo educarlo, sabemos cómo educar la mente o el cuerpo, pero nunca hemos sabido educar el sentimiento. Quizá lo que tú estás diciendo es una dirección para el sentimiento, que es la música. O sea, si tú empiezas a escuchar a otro, empiezas a escucharte mientras escuchas a otro, te das cuenta que la escucha es todo. Y el problema en el Perú hoy es que nadie se escucha. Todos gritan. Todos gritan, nadie quiere Sí, pues. ponerse en el pellejo del otro, nadie quiere sentir la necesidad del otro, porque todo el mundo está en este egoísmo terrible de ver cómo salva su pellejo. Sí. Ahora, ¿No? este trabajo que viene realizando es, gracias a estos espacios que son las huacas, esto va a continuar con otras huacas. Lo pregunto por qué, porque acá en San Juan de Urigancho está la huaca Mangomarca, que es la más conocida, pero también hay, digamos, hallazgo de petroglifos y geoglifos en el distrito, ¿no? Y una vez cuando menciona algún día San Juan de Urigancho será turística, hay gente que se ríe, pero la cultura, con la cultura creo yo que se puede desarrollar eso. Mira, un proyecto más grande que está detrás de esto y que creo que estamos dando como la primera nota o el primer acorde para posicionarlo, que es Ruinas Circulares, en Tucumé y en Mateo Salado. Lo que quisiéramos es que esto se implantara en diversos centros por todo el Perú a través de un festival internacional de arte sonoro. O sea, hay muchos artistas hoy en día que están explorando de sus diversas culturas tradicionales con fusiones fascinantes, desde músicos chinos que incorporan elementos de Medio Oriente, o músicos de Medio Oriente que incorporan elementos de la improvisación jazzística, o por ejemplo músicos electrónicos que están incluyendo elementos de música folclórica. O sea, hoy en día hay una apertura total a los diferentes estilos dentro de la música. Entonces imagínate que el Perú devenga una especie de centro cultural mundial. Debería, ¿no? Debería, con estos espacios que tenemos, en donde vengan músicos a hacer residencias de 15 días, 20 días, con las poblaciones locales, de enseñarles realmente a grabar sonoridades naturales, Claro. a aplicar esas grabaciones en composiciones. O sea, es todo un campo nuevo para nuevamente poner en valor estos centros y que se diga, oye, en el Perú existe una huaca en San Juan del Urigancho y ahí va a haber un festival. Qué lindo sería, ¿no? ¿Entiendes? Algunas cosas se está haciendo en la huaca, ¿no? Y eso es bueno, pero como usted menciona, que esto sea, digamos, que escala a nivel internacional, ¿no? Exactamente, eso es lo que es un proyecto que lo estamos desarrollando con Marlene Miyashiro, que es nuestra productora, y Luis Alvarado de Burr Records, que es la compañía de discos a través de la cual he sacado el disco de Ritual Sonoro para Ruinas Circulares, que va a estar en venta en ambos conciertos, y queremos también decir que ambos conciertos son gratuitos. Gratuitos. Para todo tipo de gente, para que no haya excusa de no ir, y también porque sentimos que en esta primera edición, digamos, Sí. lo estamos haciendo como una especie de ¿cómo podríamos decir? De homenaje o rindiendo respeto a estas huacas. Entonces realmente el pago, creo, no tiene que ser monetario, sino tiene que ser con la presencia de cada uno, de conectarse con los ancestros, con los apus, con la energía del sitio, y eso es una manera de pagar también, ¿no? Sí. Estar ahí. Hace un momento mencionó, digamos, gente que trabaja con usted en el disco, pero si bien ahora está Mandongo Mujica acá conversando con nosotros, su equipo, ¿quiénes más están detrás de esta producción? Porque me imagino que hay todo un equipo, hay ¿no? todo un equipo. Empezaré por los músicos. Está Terch Evensen, que es un notable músico noruego con el cual ya he trabajado en ocasiones anteriores. Hicimos el proyecto de Paracas Ritual, que se presentó en el Gran Teatro Nacional. Hicimos una gira europea que fue muy exitosa. Estuvimos en Noruega, estuvimos en Barcelona, en Madrid, y en Suiza. Y está Terch, que él es no solamente un músico académico, sino además es un explorador del sonido electrónico al servicio del paisaje. O sea, él trabaja una línea dentro de lo electrónico que está muy afín a lo que yo hago de mis trabajos, digamos, más sensoriales de la escucha paisajística, ¿no? Después está un chelista notable, que es un gran virtuoso, Phil Uno, que vive en México y que grabó las partes del cello para el disco. Gabriela Ezeta en voces, que es una cantante que utiliza la voz como muy pocas cantantes la usan. Ella usa su voz como un instrumento musical, sin palabras, como sonoridades, como si ella fuera un instrumento de viento. Onomatopéyico. Así es. Y después hay dos hijos míos,
En la percusión está Daniel y Gabriel, y una hija mía que es bailarina, dirigida por Ana Zavala, la directora del grupo Íntegro, que está haciendo un ritual en 3 composiciones a lo largo de esta experiencia. Maestro, en realidad, felicitaciones por el trabajo que viene haciendo, pero sobre todo por poner en valor desde la música estos espacios, ¿no? De nuestros abuelos, como me gusta que lo llaman en Cusco. Cuando hablan de las civilizaciones antiguas de los incas, nuestros abuelos, ¿no? Con respeto siempre, ¿no? Que se le ha perdido bastante. Y yo creo que si ahora a los jóvenes les dicen, vamos a visitar una huaca, ¿qué es una huaca? Te dicen, ¿no? Qué pena, ¿no? Sí. Qué pena que han perdido esa conexión. Bueno, estas experiencias yo creo que tienen que llamar a los jóvenes a que participen, y que así como un festival de rock o un festival de reggae o un festival de folclore genera tanto entusiasmo, bueno, la música de vanguardia, la nueva música o el arte sonoro, como también algunos dicen, va a estar presente en Tucumé y en Mateo Salado el 17 de noviembre, el 21 de noviembre, concierto únicos, no se va a repetir, como comprenderás. Ingreso libre. Ingreso libre para todo el mundo, o sea, y invitados en su totalidad. Perfecto, maestro. Bueno, nuevamente agradecerle por venir hasta acá, hasta el otro lado del mundo. No, con Alicia tenemos un plan para, vamos a hacer una serie de facturas que ya te van a llegar por los huecos en las llantas, en fin. Pero bueno, eso es parte de la experiencia, ¿no? Es parte de lo que ofrece San Juan de Lurigancho. Genial. Te felicito por haber escogido un lugar tan remoto. Bueno, agradecer a todo el público. Gracias, maestro, nuevamente por acompañarnos. El tiempo nos ha ganado, lamentablemente, pero seguro que vamos a estar ahí el 17 en Tucumé para todo el público. Pasen la voz, también vamos a difundir por nuestras redes sociales, y el 21 en Mateo Salado, aquí en Lima, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, y esto ha sido todo. Nos vemos el próximo viernes.